Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa que hemos llamado Ser Familia. La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente. Programa del Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Catamarca. Mi nombre es Belén y los acompañaré todos los miércoles de 21 a 22 horas, donde hablaremos de nuestro movimiento, de las familias, de nuestra iglesia, de la vida y muchos temas más. Para dar comienzo a este programa, nos pondremos en manos del Señor con la siguiente canción. El Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudándome una vez más. Gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te deseo, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Una familia muy querida de nuestro movimiento nos contarán una breve reseña histórica del MFC a nivel nacional y diocesano. Hola, ¿cómo están? Somos la familia Ortizar, mi esposa Virginia, mi nombre es Sebastián y nuestra hija Catalina de 3 años. Estamos en el movimiento hace aproximadamente 8 años. Actualmente formamos parte de la Comisión Directiva Diocesana y pertenecemos al Grupo Santísima Trinidad. ¿Cuándo y dónde nació el movimiento familiar cristiano? El movimiento familiar cristiano nació en Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1948. A fines de 1948, un grupo de señoras de la parroquia de San Martín de Tours de Buenos Aires pidió al padre Pedro Richards, promotor y transmisor de aquellas noticias, que dictara una charla sobre la Virgen de Fátima. Al sentir que les haría bien también a sus cónyuges, le pidieron que lo hiciera ante matrimonios. El padre Pedro Richards canalizó a partir de allí las inquietudes de cultivar una nueva espiritualidad que se manifestaba pujante en la iglesia. ¿Cuándo fue la primera reunión fundadora del movimiento? El 25 de noviembre de ese año se realizó en Casa de los Llorente la primera reunión fundadora de este movimiento. Concurrieron a ella 44 matrimonios que salieron presintiendo el nacimiento de un instrumento más de la Iglesia, que encauzaría el cumplimiento del mandato de Jesús por el ancho canal del matrimonio y la familia. ¿Quiénes fueron parte del primer grupo del MFC? En dicha reunión quedó constituido el primer grupo MFC, asesorado por el mismo padre Pedro Richards e integrado por los siguientes matrimonios: Juan Martín y Susana Viedma, Roberto y Chichita Cardini, Francisco y Marta Formieles, Pedro y Estela Lacau, Saturnino y Elena Llorente,
Roberto y Marta Merviele, y Ricardo y María Luisa Murtag. Esta riqueza y esta alegría fueron propaladas por todos, y a comienzos de 1949 estaban en marcha 8 grupos de matrimonios con el nombre de Reuniones de Nazaret. Estos grupos eran asesorados por el padre Pedro Richards. ¿Cuáles fueron los primeros temas tratados? Consistían en el estudio de la encíclica Casti Connubii, la meditación del Evangelio y la llamada encuesta social, con el método de ver la realidad ambiente, juzgar con la Iglesia para obrar comunitariamente. Casi al mismo tiempo surgieron otros grupos de matrimonios en distintos lugares del país, con las mismas inquietudes y el mismo deseo de transmitir su vital importancia. ¿Dónde y cuándo fue la primera Asamblea Nacional? Se realizó en Córdoba, en el año 1953, la primera Asamblea Nacional de los Grupos de Nazaret. De este intercambio de ideas surgió evidente la necesidad de aunar esfuerzos, coordinar líneas de acción en una tarea apostólica eficaz. Los grupos se multiplicaron y muchos de sus componentes se lanzaron al apostolado matrimonial mediante las conferencias de Caná. ¿Cuándo comienza el apostolado para novios? En 1955 comienza el apostolado para novios y en ese mismo año se consolida la estructura de lo que se llamará desde ese momento Movimiento Familiar Cristiano. ¿Los obispos los apoyaban? En muchas diócesis los obispos dan su apoyo a este nuevo movimiento de espiritualidad que se muestra pujante y pleno de ilusión y entusiasmo. Nace el trabajo con jóvenes y con personas viudas. ¿Cuándo fue aprobado el estatuto? En vista de esta fuerza, el episcopado argentino resuelve pedir al MFC la presentación de estatutos. Así se hace y estos son aprobados el 17 de diciembre de 1959. En la actualidad, ¿dónde está el MFC? El MFC fue creciendo y propagándose aún más allá del Río de la Plata por toda Latinoamérica. En la actualidad reúne 18 países latinoamericanos y se extiende por todo el mundo. Breve reseña del MFC en Catamarca. Fueron varias y diversas las gestiones realizadas por el matrimonio Vázquez Ávila con el Padre Paz para promover el movimiento en nuestra diócesis. En enero de 1960 se realizaron las primeras reuniones que fueron convocadas por el Padre Santiago Sonsini en la Casa del Matrimonio Vera Astudillo. En agosto del mismo año se ven los frutos cuando el señor obispo Monseñor Tortolo promete todo su apoyo a la iniciativa y bendice todos los trabajos. Al mismo tiempo nombra al padre Sonsini como encargado provisorio y al matrimonio Bastianón como promotores del mismo. Por decreto del 28 de junio de 1969, Monseñor Torres Farías nombró la primera comisión que fue presidida por el matrimonio de Pilar y Víctor Vázquez y asesorado por Fray Leonardo Chaile, y así queda oficialmente fundado el MFC en Catamarca. En junio de 1966 se inició el servicio de inmediata preparación del matrimonio. Los siguen encuentros conyugales. El MFC fue creciendo porque el Espíritu del Señor lo sostuvo y Nuestra Señora del Valle nunca lo dejó sin protección. Posteriormente surgieron hogares de Belén, planificación natural de la familia, jornadas de matrimonios jóvenes y de espiritualidad, encuentros de novios. A los servicios ya citados se agregan Escuela de Dirigentes San Maximiliano Kolbe, secretariados de jóvenes, novios, de personas viudas y de separados fieles al vínculo. También se adhiere a la Cadena Nacional de Oración. El MFC está en marcha con muchas dificultades y algunas deserciones, pero con el espíritu de seguir adelante, poniendo en manos de María nuestro mañana, para seguir siendo fieles al Señor a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Qué interesante saber cómo nació nuestro movimiento.
Cuando crees que te mueres, 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 mueres. Ven que en mi abrazo está tu hogar, pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí. No, sí, tanto tiempo lloraste un mar. A mí, lo que te duele me dolerá. Porque si la luz se esconde, el sol de nuevo brillará por ti. Y siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Eres todo lo que necesito. Con tu amor sé que puedo abrir un camino. Pues hoy llegaremos donde nunca te animaste a vivir. Yo siempre estaré ahí. Lo sé, no es verdad que a veces no duela. Ya sé, hay milagros que uno no espera. El corazón tiene sus razones. Yo encontré la mía junto a ti y siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Seré tu azúcar, seré tu sal, seré tu luna en la más pura oscuridad. Seré tu andar. Nada en este mundo nos separará. Siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor. Ahora, otro matrimonio nos contará qué es el MFC. Hola, somos la familia Martínez, Diego y Belén. Por gracia de Dios tenemos 6 hijas y estamos en el movimiento hace aproximadamente 9 años. Y somos del grupo Jesús Misericordioso y actualmente estamos en comisión directiva. ¿Qué es el movimiento familiar cristiano? Con la denominación de Movimiento Familiar Cristiano queda constituida en la República Argentina con carácter nacional una asociación privada de fieles con personería jurídica canónica, otorgada por la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Qué procura el MFC? Conocer, vivir y difundir los fines y riquezas naturales y sobrenaturales del matrimonio cristiano para la defensa de su unidad indisoluble. ¿Cómo dijeron? ¿Lo pueden repetir de nuevo? Repito, conocer, vivir y difundir los fines y riquezas naturales y sobrenaturales del matrimonio cristiano para la defensa de su unidad indisoluble. ¿Qué debe hacer la institución y sus miembros? La institución y sus miembros deberán promover el cultivo de espiritualidad laical, conyugal, familiar y apostólica, la intensificación de la vida comunitaria, la práctica del apostolado familiar
y la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Desde dónde defienden la vida? Desde su concepción hasta la muerte natural. El movimiento familiar cristiano es un movimiento de iglesia, laical, familiar, comunitario y evangelizador. ¿Por qué es un movimiento de iglesia? Porque forma parte de la iglesia, es iglesia y por lo tanto debe cumplir la misión encomendada por Cristo, la de transmitir la buena nueva de la familia. Porque realiza la misión de la iglesia en el campo específico de la familia, anunciando la salvación y la liberación integral del hombre, impregnado y perfeccionando el orden temporal con espíritu evangélico, haciendo propias las directrices de la misma. ¿Por qué es laical? Es laical porque los laicos asumen la responsabilidad de su dirección, guardada la debida relación con la autoridad eclesiástica, sumergidos en el mundo como fermento, sal, levadura de Dios para transformarlo desde adentro. Porque los laicos, con toda la responsabilidad y autonomía propia, pero también en profunda comunión con los pastores y con la integralidad del pueblo de Dios, están insertados en el mundo, formando pequeñas comunidades de amor, signo e instrumento de la alianza de Dios con su pueblo. ¿Por qué es familiar? Porque el movimiento familiar cristiano se concibe como un movimiento de familias, donde cada uno de sus integrantes, como matrimonios, novios, jóvenes, personas viudas, personas separadas fieles al vínculo o personas solteras, son testimonios vigentes de la pequeña iglesia, la iglesia doméstica. ¿Por qué es comunitaria? Porque el MFC tiende a ser una comunidad de comunidades cristianas caracterizada por su actitud de servicio a los demás. Porque el MFC se apoya en la comunidad conyugal y familiar que, consciente de sus propias limitaciones y sintiendo que el trabajo en conjunto es más efectivo, se agrupa con otros matrimonios y familias para apoyarse y fortalecerse mutuamente. La labor en grupos es la forma usual y típica de trabajo de los miembros del MFC. ¿Y por qué es evangelizadora? Porque la familia, enriquecida con la espiritualidad propia de los hijos de Dios y entrenada para la vida comunitaria, es canal abierto para el paso del amor de Dios y la paz de su amistad hacia las demás personas o familias. Porque la familia que practica una auténtica vida comunitaria, inspirada en la fe, la esperanza y la caridad, y lo hace con genuino espíritu de pobreza, ya es en sí agente evangelizador, porque su acción emana espontánea como un apostolado. Gracias, muy lindo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Ahora, Luis e Ivana nos hablarán de las 3 acciones del MFC. Hermanitos queridos, somos el matrimonio de Ivana y Luis Gutiérrez. Tenemos 29 años de casados, 3 hijos, y por la gracia de Dios estamos trabajando en la comisión En el movimiento familiar cristiano, sus integrantes se reúnen en grupos para conocer, vivir, difundir los fines y riquezas naturales y sobrenaturales del matrimonio cristiano, para la defensa de su unidad indisoluble. En esta simple definición se ven claramente 3 acciones inmediatas con una meta en sí misma: la santidad personal y familiar y un objetivo final primario. Las 3 acciones. ¿Cuál es la primera acción? Conocer, mediante el estudio sistemático y de la reflexión. La segunda acción, ¿cuál es? Vivir, en comunión con la Iglesia, las gracias propias del sacramento, lo cual exige confianza recíproca, diálogo continuo y reconstructor, oración frecuente y solidaridad. En el caso de los jóvenes y novios, prepararse para vivir este sacramento con la conciencia de que es una vocación a la santidad. En el caso de las personas separadas y viudas, vivir la gracia de su sacramentalidad más allá de la distancia con el cónyuge. En el caso de las personas solteras, vivir su vocación a la santidad en el seno de una comunidad familiar. ¿Y la tercera? Difundir con apertura generosa hacia los demás, porque el gozo de ser iglesia doméstica no puede quedar frenado en el pequeño grupo familiar, sino que, como todo bien que viene de Dios, tiende a comunicarse y a expandirse. ¿Cuál es el objetivo primario? La defensa de su unidad indisoluble. Presupone una toma de conciencia del valor del sacramento y una toma de posición clara con respecto al controvertido problema del divorcio. Es una actitud positiva de proclamación y exaltación de los valores y no una actitud defensiva contra los ataques a que la familia es sometida, exponiendo con sencillez y vehemencia y sin claudicación los valores de la familia. ¿Cuáles son los medios propuestos? La misma definición propone medios concretos para llevar a cabo las acciones y objetivos. Cultivo de la espiritualidad conyugal y familiar.
La espiritualidad conyugal es la manifestación temporal y de dos, de la fe, la esperanza y la caridad. Pero por la conversión que se opera a partir de una integral y vital pobreza, es una forma especial de vivir el camino vocacional hacia Dios. Por ello, los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto conjuntamente a la glorificación de Dios. De esta espiritualidad conyugal se desprende naturalmente la vida en familia, establecida como iglesia doméstica, centrada en el Cristo nupcial, abierta a la vida acogedora, formadora de jóvenes con sentido de familia. La intensificación de la vida comunitaria. La vida comunitaria, es decir, vivir compartiendo todos los aspectos que la hacen a la diaria existencia, arranca de los cónyuges unidos por la generosidad de su amor y se irradia a los hijos que, formados en el ejemplo de sus padres, participan de los pequeños o grandes acontecimientos del hogar, en el afán de ayudar en la necesidad y gozar juntos con las alegrías. Esta familia está preparada para abrirse a la comunidad, en tanto sus miembros tengan conciencia de que los bienes y riquezas que ellos disfrutan son dones que deben compartirse con aquellos que aún no lo han descubierto. La práctica del apostolado familiar. Apostolado que se inicia en el seno de la familia misma. Se extiende hacia la comunidad en los servicios y en la promoción de nuevos grupos, sin descuidar la misma comunidad familiar. Las relaciones entre padres e hijos son un campo propicio para el ejercicio del apostolado familiar. Esto debe llevar a una reflexión profunda para escuchar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el objetivo secundario? La defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. El MFC sostiene que el ser humano tiene dignidad desde el momento mismo de la concepción, de modo que rechaza todo tipo de acción abortiva. Asimismo, sostiene que la vida humana tiene dignidad en cualquier situación y que por lo tanto no puede ser cercenada con ninguna excusa. Rechaza, pues, la eutanasia. Desde el punto de vista biológico, cualquier práctica abortiva, por temprana que sea, debe ser considerada un homicidio. El hombre entero se encuentra ya en el óvulo desde el momento de que es fecundado. Todo el hombre con todas sus potencialidades. El MFC difunde estos valores no solo en temas trasladados en las reuniones de grupo, sino también mediante servicios específicos, como son la planificación natural de la familia, el apoyo a la adopción, los hogares de Belén, y mediante acciones puntuales como declaraciones y campañas. Pilares del MFC. De acuerdo con la AGLA del año 2003, se consideran pilares de la labor y del ser del MFC los siguientes. ¿Cuál es el primer pilar del movimiento familiar cristiano? Formación. Se da en los grupos de matrimonios a través del estudio y la meditación de temas especialmente preparados para que, iluminados por la palabra de Dios, ellos crezcan en el conocimiento que les permita vivir plenamente las gracias sacramentales. El segundo pilar. Espiritualidad. La formación lograda mediante el estudio y la meditación hace que el matrimonio descubra la presencia del Cristo nupcial, Cristo persona, y se establezca así un profundo diálogo entre los cónyuges y con Él,
que está presente de tal manera que el matrimonio es el camino de santidad que Dios quiso. El tercero. Promoción. Personal en cuanto proporciona los elementos necesarios para que cada uno de los cónyuges se descubra y crezca, física, psíquica y espiritualmente, valorando como riquezas naturales las diferencias que los hace varón y mujer. Los elementos anteriores proporcionan a los esposos una vida conyugal plena, los estimula a ir creciendo con esa plenitud de vida y a la vez los lanza a testimoniar ante los demás un estilo de vida auténticamente cristiano y dar a conocer el MFC como un instrumento válido y eficiente, de tal manera que cada matrimonio MFCista es a la vez estandarte misionero de la Iglesia en la sociedad. Y el último pilar del MFC, ¿cuál es? Solidaridad. La vida comunitaria que se experimenta en los grupos estimula la solidaridad entre los esposos, hijos, familia y para con aquellos matrimonios que viven situaciones difíciles, a la vez que comparten también las alegrías de la vida cotidiana. Solidaridad que en más de una oportunidad se brinda a propios y extraños en el socorro espiritual y material, haciéndola presente en el amor de Cristo, cuya luz no se esconde debajo de la mesa. Muchas gracias, querida familia. Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Escuchemos lo que nos cuentan nuestros presidentes.
Hola, sí, bueno, nos queremos presentar. Somos Susana y Pablo. Tenemos 29 años de casados, 5 hijas, 2 bellos nietos y estamos en estos caminos de Dios desde el año 98, o sea, ya hace 22 años. Pensando más o menos lo que les podríamos contar, uno podría decir tantas cosas, pero en este momento solo pensamos en nuestra propia historia. Allá en el año 90, o sea, hace un montón, habíamos pensado casarnos y la fecha fue enero del 91. Entonces, tipo septiembre, octubre, fuimos a hacer la famosa catequesis para novios para casarnos, conocida por todos como IPM. Hermosas las charlas, hermoso todo lo que nos dijeron, creemos, porque allí estábamos con unos novios amigos y esta catequesis que duró 3 días, la verdad que para nosotros fue un encuentro con estos amigos y decirnos cosas, decirnos chistes, y lo que menos hicimos fue prestarles atención. Así fue, llegó el gran día, enero del 91 nos casamos. Mayo del 92 nos vinimos a vivir a Catamarca. Y la vida comenzó a, transcurrir de una manera rara, ya que no teníamos a nadie acá, conocíamos muy poca gente y los años fueron pasando. Llegó un punto, en el año 98 justamente, en el que nos hemos mirado y hemos dicho, las cosas no van más. Así no se puede seguir. Ya teníamos 3 hijas y la situación matrimonial no daba para más. Eran tiempos como difíciles, tiempos en los que nada nos caía bien uno del otro, tiempos en el que nos estábamos desencontrando. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo más fácil, separarnos. Providencialmente encontramos un afiche donde decía que había un encuentro conyugal en junio del 98. Y allá fuimos. Y en ese encuentro, una de las palabras que nos llegó más fuerte fue la siguiente. En ese encuentro conyugal y también nuestro primer encuentro así con Dios, relacionado con las cosas de Dios, el Señor en primer lugar nos hizo ver, a través de esta palabra que Susana dice, cuál era nuestra realidad como matrimonio. Y escuchamos lo siguiente: y el Señor me sacó afuera por medio de su Espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. Entonces ahí fue cuando nosotros como matrimonio nos hicimos la primera pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? Viendo de que nosotros nos identificábamos con ellos, que estábamos resecos como matrimonio, que estábamos separados, que estábamos distanciados, que no había unidad entre nosotros. Entonces esa primera pregunta fue clave en nuestra vida matrimonial. Cuando nos dijimos, ¿podrá revivir nuestro matrimonio? ¿Podrá revivir ese amor que nos teníamos cuando éramos novios, cuando nos casamos? ¿Podrá revivir nuestra vida matrimonial y retomar y tener la alegría que como esposo nos merecemos? ¡Wow! ¡Qué frase más fuerte!, ¿no? Entonces
nos dimos cuenta que no estábamos solos, que había muchos hermanos, matrimonios como nosotros, pero que ellos estaban llenos de Dios y nos fueron orientando, nos fueron guiando, nos fueron hablando palabras de Dios, pero digamos también sus propios testimonios. Así fue como nos fuimos dando cuenta de todas aquellas cosas que estábamos haciendo mal, casi todo. Y entonces nos pudimos identificar con aquellos huesos tan secos, ¿no? Realmente nuestro matrimonio estaba muy mal. Y como Susana dice, nos identificamos mucho con esos huesos secos, porque más que una vida matrimonial parece un cementerio matrimonial, porque había quedado todo ese tendal de huesos que nos mostraba y nos hacía ver que tanto nos habíamos equivocado. Y por estos hermanos que nos hablaban y nos explicaban, volvimos a retomar esta palabra que el Señor nos fue marcando y nos fue guiando en cuanto a esta vida que nosotros llevábamos. Y escuchamos lo siguiente: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un estruendo. Hubo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, y que brotaba la carne y se recubrían de piel. Y realmente eso nos identificaba mucho como matrimonio, ¿no? De saber de que el Señor quería poner vida en nosotros, quería darnos la posibilidad de volver a reenamorarnos, de estar juntos, de estar bien. Y nos dimos cuenta cuando se produjo ese temblor en nuestra vida, ¿no? Fue como un sacudón tan grande que esta palabra nos hacía pensar que realmente el Señor estaba organizando todo eso en ese momento solamente por nuestro matrimonio. Sí, ahí nos dábamos cuenta que era como que algo nos estaba faltando, ¿no? Que habíamos aprendido y habíamos ido conociendo muchas cosas y que nos habían ido dando vida, unidad, nos habían ido dando alegría y otros condimentos importantes, pero era como que siempre nos faltaba algo, ¿no? Y ahí en donde la palabra también toca nuestros corazones y nos hace ver que decía: pero no había espíritu en ellos. Y realmente eso era lo que nos faltaba, ¿no? El espíritu. Porque muchas veces tenemos las ganas, tenemos la fuerza, tenemos la intención, pero es solamente humana o es solamente de cuerpo y no de espíritu. Entonces ahí fue cuando le pudimos anexar a nuestra vida matrimonial la presencia del espíritu. Y la palabra decía: tú dirás al espíritu, así habla el Señor, ven espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos. Entonces pensamos, ¿se puede? ¿Será así? Y bueno, llegó la primera etapa en la que finalizamos este hermoso encuentro conyugal. Luego vino el post y también aquellas charlas con un matrimonio guía, a los cuales siempre fuimos, nunca faltamos, porque sabíamos que Dios tenía mucho para darnos. Pero el cambio todavía no era completo, todavía faltaba más. Sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Ahí es donde realmente vimos y notamos la diferencia. Ya no era solamente nuestra propia fuerza, nuestro propio interés, nuestra propia voluntad, sino que teníamos una fuerza extra,
que era la fuerza del Espíritu, que nos ayudaba a poder caminar como matrimonio, a poder dar los primeros pasos en los cuales nuestra vida fue cambiando, fuimos conociendo, aprendimos a amarnos, aprendimos a respetarnos, aprendimos a estar juntos y caminar en esta senda que el Señor nos mostraba. Así fue que aprendimos que hay dos tipos de palabras: palabras que construyen y palabras que destruyen. Y en todos esos años matrimoniales sin Dios, habíamos dicho muchas palabras hirientes, muchas no malas palabras en cuanto uno entiende que es la mala palabra, sino mal dichas, por lo tanto maldiciones. Y comenzamos este camino, estas nuevas palabras constructivas, palabras buenas, o sea, bendiciones, decir bien. Así fue, ¿no? Saber que hemos tenido hermanos que nos han ido abriendo los ojos, otros que nos formaron, otros que nos mostraron el camino y otros que han sido y que son nuestra verdadera familia. Pero todo esto no se logra aislado, no se logra andando nosotros dos por todas partes. Esto se puede ir construyendo, se va logrando estando en comunidad. A partir de ahí nos dimos cuenta que nuestro matrimonio tenía vida y podía caminar. La palabra también nos siguió haciendo crecer en este aspecto. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y eso también a nosotros nos cambió la vida. De saber de que el Señor nos estaba diciendo, nos dábamos cuenta de que Él nos había sacado de una tumba para no para quedarnos quietos o para quedarnos estables, sino que nos había sacado de esa tumba para ponernos a caminar. Y Él mismo nos mandaba a caminar, porque no eran nuestras propias fuerzas, no era nuestro propio interés, sino que era Él el que nos mandaba a caminar con la fuerza de su Santo Espíritu. Así como Susana lo compartía, ¿no? Que fuimos conociendo a otros hermanos y esto nos ayudó. Y como decíamos al principio, nosotros al no ser de esta provincia, venir de otro lado y conocíamos poca gente, a través de estas acciones fuimos encontrando hermanos que no tenían ningún tipo de relación con nosotros en cuanto a lo sanguíneo, sino de que verdaderos hermanos que nos fueron asistiendo y acompañando, y fuimos encontrando una familia a través del movimiento familiar cristiano, ¿no? Hermanos que nos asistían, que nos sostuvieron, que nos soportaron, hasta este momento en el cual nosotros todavía, como dice ella, seguimos creciendo y seguimos escalando. Pero para finalizar, queremos dejarle ese pequeño mensaje, ¿no? De que todo se puede, de que si alguno tiene un problema como matrimonio, está atravesando un momento de desierto, de dificultad como pareja, como esposo, y están en esa situación como nosotros, que éramos unos huesos secos y desperdigados, unos por un lado y otros por otro, que se pongan también en las manos del Señor, que tenemos la posibilidad de salir adelante. Tal vez no están tan mal como nosotros, pero pueden crecer y pueden mejorar. O tal vez están peor de lo que estábamos nosotros en ese tiempo, pero también tienen la posibilidad, si se toman de las manos del Señor, de que Él los una como un cuerpo, les dé un espíritu y puedan caminar como matrimonio. Así que ese es nuestro pequeño mensaje, ¿no? De que pueden seguir adelante, que se puede ser feliz como matrimonio y que hay hermanos que nos acompañan y que forman a veces una verdadera familia y nos ayudan a crecer y a caminar.
No es que decimos, bueno, ahora con este cargo que tenemos ya estamos súper convertidos, ya hemos llegado al pico máximo. Para nada. Seguimos caminando, seguimos escalando hacia la santidad matrimonial. Bueno, chau, gracias por todo, chau. Y le vamos a dejar un cuento para que ustedes también lo puedan reflexionar. De alguien maravilloso, el padre Mamerto Melapase. Una vez, como comienzan todos los cuentos, había una ostra. Quiero aclararles una cosa para los que saben un poco de este tipo de animalito de moluscos, que no conviene confundir una ostra con un caracol. El caracol es un bicho de superficie que anda siempre de arrastre. La ostra, en cambio, es un bicho de profundidades. Es un bicho marino. De esos que andan por las profundidades y de repente se agarran a una roca y ahí... Bueno, esta ostra, que se llamaba Marina justamente, una ostra perlífera llamada Marina, pensó que su vida iba a ser más o menos como toda la de las demás. Había nacido, había encontrado una roca, se había aferrado a ella, pensó que a partir de ese momento lo que le tocaba era crecer, un día reproducirse y finalmente morir. Ley de la vida. Pero resulta que Dios la había elegido para que fuera valiosa. Mira vos. Y cuando Dios te elige para ser valioso, hermano, agarrá el poncho porque la cosa puede ser brava, ¿Viste esas personas que te ponen su granito de arena pero te lo ponen justo en el ojo? Bueno, así también es un poco Dios cuando quiere hacerte valioso. Ustedes saben que las ostras, para alimentarse, se agarran de la roca, se abren y dejan que el agua vaya, venga, y cuando le trae alguna sustancia que entra en su cuerpo, se cierran, ellos la desintegran, la asimilan, como hacen todos los seres vivos, la asimilan, y lo que no sirve, lo escupen, se deshacen de eso. Bueno, Dios había elegido una de esas tormentas de profundidad. Dios la había elegido para que fuera valiosa Marina. En una tormenta de profundidad le puso un granito de arena, y cuando Marina sintió que ese granito de arena entraba en su vida, se cerró, trató de desintegrarlo para poder asimilarlo, pero se dio cuenta que ese granito de arena era inasimilable, diríamos. No se podía asimilar, ni mucho menos desintegrar. Después de muchas vueltas dijo, bueno, lo escupo, pero tampoco lo podía escupir, no podía deshacerse de eso. Se lo había puesto Dios. Entonces dijo, más sí, ya que no lo puedo ni escupir, ni integrar, me lo olvido y se acabó. Sí, pero olvídate que tu suegra es arteriosclerótica y vive en tu casa, por ejemplo. Digo, ¿no? No te puedes olvidar, tenés que asumirlo. Entonces, aparentemente a Marina lo único que le quedaba era una sorda lucha contra esto, que no podía ni asimilar ni deshacerse, y al final crear un tumor lleno de pus que un día explotaría, envenenaría su vida y la de las demás. Pero no. Ustedes saben que las ostras tienen capacidad de sólido, que normalmente lo usan para hacer un caparazón. Dicen los bichólogos, dicen que los bichos que carecen de esqueleto necesitan caparazón. Y ostra es una de esas. Entonces normalmente usan su capacidad de sólido para hacerse un caparazón rugoso por fuera, agresivo, pero terso y limpito por dentro. Marina dejó de producir caparazón y empezó a rodear con lo mejor de sí misma ese granito de arena. Ustedes saben que las ostras de por sí no tienen perla. Generan una perla cuando un dolor ingresa en su cuerpo y rodean ese dolor con lo mejor de sí misma y ahí generan la perla. Por eso el tamaño, el valor de la perla depende de la intensidad y duración del dolor que les ha entrado en su vida. Bueno, la cuestión es que un día Marina murió. Al tiempo bajaron unos buzos abajo, vieron, con sus escafandres, todo, martillos, sacaban las cosas, llenaban canasto y con una soga lo tiraban para arriba. Al llegar al puente del barco, vieron, abrían las ostras los que estaban arriba y encontraban algo, nada, y de repente cuando abren la de Marina, una hermosa perla grande, iridiscente, de todos los colores que cuando está en contacto con el sol brillan de una manera especial, rodó por el barco y toda la gente quedó asombrada. Lo curioso fue que nadie se preguntó si Marina había sido más feliz que las demás, pero todos supieron una cosa seguro, que había sido muchísimo más valiosa. Digo, ¿no? A veces, a esta altura de la vida, no hay que preguntarse, ¿soy feliz? Sino, por mi causa, ¿son felices los que viven conmigo? Entonces tal vez se pueda saber si soy valioso o no. Digo, ¿no?
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy lindo lo que nos contaron. Por último, nuestro asesor nos deja un mensaje a todas las familias. Muy buenas noches, saludo a todas las familias que componen este movimiento familiar cristiano, de manera especial aquí en Catamarca, este movimiento que camina aquí en Catamarca. Bueno, ojalá que pudiésemos llegar a través de esta propuesta, de este programa que se ha armado, que se ha pensado, y poder emitirlo a través de una radio de la catequesis, y que tiene como motivación un poquito esto, ¿no? Poder llegar con las enseñanzas de la fe, especialmente en lo que refiere a la familia, la reflexión, por supuesto, el poder compartir las experiencias. Siempre es tan lindo de poder hacerlo esto a través de los medios y para todas las personas, para toda la gente que por ahí se interesa o quisiera saber un poquito más del movimiento familiar cristiano. Una alegría de poder llegar especialmente a todos, como les decía, los que están caminando aquí en el movimiento aquí en Catamarca. Al iniciar el año habíamos pensado, ustedes saben, fruto del trabajo que tuvimos en la asamblea del año pasado, elaborar un proyecto pastoral, decimos así, un proyecto que nos oriente, que nos guíe en este caminar, pensando que siempre hay que se tienen que dar siempre las renovaciones. A fin de año posiblemente tengamos renovaciones también de quienes están como responsables del movimiento, y también esto es parte, ¿no?, de poder prepararnos y que a través de este proyecto que nos propusimos como movimiento, poder seguir caminando de acuerdo a una guía, ¿no? Tiene que ver con una propuesta que hicimos a partir de todas las inquietudes, las experiencias que compartimos en esa jornada, que fue una linda jornada allá por noviembre, calurosa, pero que pudimos compartir muchas experiencias, motivaciones. Y bueno, de ahí surgió este proyecto, ¿no? En ese momento, decíamos, en el marco del año jubilar mariano, de los 400 años de la presencia de la Sagrada Imagen del Valle, nosotros contamos con esa presencia permanente de la Virgen en el movimiento. Nos proponemos fortalecer el valor y la importancia del sacramento del matrimonio y la familia cristiana para nuestra sociedad. Y un modo de hacerlo es, sin duda, a través de la difusión, a través de los medios de comunicación, ¿no?, que son tan importantes hoy, las redes sociales. Mediante la formación y difusión de las enseñanzas de la Iglesia, asumimos esas enseñanzas y las compartimos, y fundamentados en una profunda espiritualidad cristiana. Es decir, que para poder vivir esta dimensión, ¿no es cierto?, de compartir el movimiento, de querer llevar las enseñanzas de la Iglesia, lo hacemos a partir de esa unión con Cristo, ¿no?, esa unión profunda que tenemos con Cristo, con el Padre, en el Espíritu, y decíamos con esa presencia mariana, ¿no? Por eso vivir una espiritualidad profunda significa estar muy bien unidos en Cristo, ¿no?, que nos fundamente como movimiento y como familia cristiana. Bueno, esto era lo que nos proponíamos por allá al iniciar el año, ¿no? Lo que pasó es que se nos vino toda esta cuestión de la pandemia, que fue una gran dificultad para comenzar a transitar el año. Sabemos que no pudimos reunirnos. Recuerdan también que habíamos hablado de vivir un valor este año dentro del movimiento, que era el valor de la pertenencia. Y decíamos que el valor de la pertenencia consiste en que es un valor de amor, ¿no? Es decir, saber que pertenezco, primero pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, me consagro a la Virgen, y pertenezco también a este movimiento, a esta diócesis, a este movimiento, y eso es un valor de amor, de agradecimiento, y también que tiene un cuidado, ¿no?, que tiene que tener un cuidado de esa pertenencia.
porque son las cosas que queremos o que debemos querer mucho. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestra diócesis, a nuestra iglesia, amar nuestro movimiento, ¿no? Es decir, por eso son valores, es un valor grande, y que lo queremos vivir, como decíamos, desde la pertenencia. Y bueno, cuando uno pertenece a algo, se identifica, se hace responsable, tiene deseo de colaborar, siempre está atento, porque se pone la camiseta, por ahí decimos nosotros, lo podemos traducir así, nos ponemos la camiseta. Y bueno, hay que ser fiel también a ese llamado, a esa pertenencia. La fidelidad es muy importante, también para vivirlo con profundidad, ¿no es cierto?, lo que significa nuestro ser familia cristiana, y ese mensaje que queremos dar siempre a nuestros hermanos y que lo queremos dar también en la sociedad. Tenemos muchas cosas por las cuales hoy la sociedad, digamos así, nos pone como en una situación, diría, de una lucha, es decir, por esos ideales. Nosotros luchamos por los ideales, ¿no es cierto?, por esos ideales que tenemos que vienen desde la fe, la vida, el matrimonio. Y bueno, sabemos que a veces la realidad de algún modo nos confronta, nos enfrenta, puede decir también en algunas situaciones, pero nosotros tenemos que estar firmes con decíamos siempre, con este sentido de pertenencia que nos posiciona o nos hace mirar las cosas desde la fe, nos hace mirar las cosas desde Cristo, ¿no? Por eso apostamos por la vida, por eso apostamos por el matrimonio, la familia, que son valores para la sociedad y para la humanidad, para construir una mejor sociedad, y para hacer una mejor humanidad. Bueno, este tiempo, como decimos, de pandemia nos ha desafiado mucho, esto nos ha costado mucho porque hemos tenido que estar cada uno en sus casas, los medios de comunicación nos han servido mucho, pero bueno, creo que tenemos que seguir apostando por este lado, tanto ahora como volver un poquito a reencontrarnos en la medida que nos van permitiendo, volver a estar en contacto cara a cara, con los cuidados necesarios, pertinentes, el barbijo, tengamos el alcohol, la limpieza suficiente, buscar los espacios, cuando nos tengamos que reunir, cuidar todo lo que tengamos que cuidar, pero es lindo poder volver a encontrarnos, estar cerca, estar con la misa, en la Eucaristía, que es el fundamento de la vida espiritual, la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración, el rosario. Bueno, todas estas herramientas que nos sirven para vivir en profundidad. La caridad, no nos olvidemos de poner en práctica también todo aquello que profesamos, que es la caridad, la cercanía con el hermano, la generosidad. Todo esto lo vamos a vivir en tanto y en cuanto, como le decía, si vivimos ese valor de pertenencia, si nos sentimos identificados con Cristo, ¿no? Si sentimos que le pertenecemos a Jesús y si sentimos que pertenecemos también a esta iglesia, si sentimos que pertenecemos a este movimiento, ¿no? Y lo vivimos con generosidad, tendremos disposición para poder seguir adelante, para hacerlo mejor a nuestro movimiento familiar. Bueno, les mando un gran saludo, los animo mucho a que sigamos trabajando en este año, que recemos mucho para que pase esta cuestión de la pandemia, que nos cuidemos y que recemos mucho para que pase esta pandemia, para que pueda pronto aparecer una vacuna, que eso sería importantísimo, hay que rezar mucho. Y bueno, que estemos muy unidos, unidos espiritualmente, porque la unión parte, digamos, de ese encuentro con Jesús, con esa oración que hacemos a Jesús. Así que les mando un gran abrazo y los animo a continuar este año, a seguir este año con todas las ganas, y que Dios nos acompañe, que María en este año mariano nacional siga estando presente en nuestras vidas, le sigamos honrando, amando, rezándole el rosario con mucho gusto, con mucho placer, porque sabemos que ella también intercede por nosotros permanentemente. Un gran abrazo para todos y muchas bendiciones. Les habla el Padre Marcelo, que soy el asesor, ¿no es cierto?, saben, del MFC. Esa es la tarea que me dio el obispo y con mucha alegría la llevo adelante y con ustedes, ¿no? Y que saben que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Un abrazo grande, Dios los bendiga y nos estamos encontrando. Gracias por acompañarnos en este programa
que hemos llamado Ser Familia. Ser familia. Ser familia. Ser familia. Dios los bendiga y los esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por este medio. Y no se olviden, familia que reza unida, permanece unida. Bendeceros, Señor, las familias. Amén. Bendeceros, Señor, la mía también. Bendeceros, Señor, las familias. Amén. Bendeceros, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin